Tema 11. GRCIA Profesor, Luis Domínguez. 1. Los orígenes de la civilización griega. La civilización griega es el resultado de una fusión entre distintos pueblos que vivían al sur de la península balcánica, la costa de Anatolia y las islas del mar Egeo. Estos pueblos compartían la misma cultura, lengua y religión. A ese territorio común era llamado Helade, y a sus habitantes, los helenos. 1.1. Cronología de la Grecia antigua. Civilizaciones prehelénicas 3000 al 776 a.C. Destaca la civilización minoica en la isla de Creta y la micénica, en la Grecia continental. Tras la invasión de los dorios, hacia el año 1100 a.C. se inicia la Edad Oscura. Época arcaica 776 al 490 a.C. Surgen las primeras polis o ciudades-estado, con autogobierno. Buscan nuevas tierras, lo que favoreció su expansión colonial por el Mediterráneo. Época clásica 490 al 334 a.C. Las polis prosperan también en lo cultural. Destacó Atenas, que implantó el primer régimen democrático. Época helenística 334 al 146 a.C. El reino de Macedonia adquiere poder. Alejandro Magno creó uno de los imperios más grandes de la antigüedad. En el siglo II, Roma conquistó Grecia. 1.2. Las civilizaciones prehelénicas 1. La civilización minoica. La civilización minoica surge hacia el 3000 a.C. en Creta. Debe su nombre al rey mitológico Minos, hijo de Zeus. La sociedad cretense era muy rica, sobre todo por el comercio con otras regiones del Mediterráneo. Por ejemplo, los palacios de Conosos o Festos muestran en sus pinturas un mundo lujoso. 2. Los griegos micénicos y los dorios 1400 a.C. La civilización micénica, ubicados en la península del Peloponeso, deben su nombre a la ciudad de Micenas. Estaban organizados en pequeños estados, gobernados por vanaxos soberanos, dedicados a la agricultura, y al expandirse por el mar Egeo, al comercio por la costa de Anatolia, sur de Italia y Sicilia. Hacia el 1100 a.C., los dorios, pueblo procedente del norte de Grecia, ocuparon la península del Peloponeso ayudados de lanzas de hierro. Después comenzó una etapa de edad oscura o de falta de información y de decadencia cultural y económica que duró hasta el año 750 a.C. 2. La época arcaica. Las aldeas de la época oscura evolucionan hasta formar polis o ciudades-estado, formadas por una ciudad y tierras cultivables alrededor. Conocieron el alfabeto fenicio y adoptaron su lengua. 2.1. La polis y su modelo de organización. Las polis estaban formadas por una ciudad principal y un territorio que la rodeaba llamado Chora, que incluía campos y aldeas. Sus habitantes se dedicaban a la agricultura y el comercio. Cada polis tenía su propio gobierno, leyes, ejército y moneda, pero todas ellas compartían idioma, religión y costumbres. Se reunían en distintas festividades religiosas y deportivas como las de los Juegos Olímpicos. Se celebraban en honor al dios Zeus cada 4 años, y la primera vez en la ciudad de Olimpia, en 776 a.C. Las polis estaban gobernadas por una oligarquía o gobierno de unos pocos ciudadanos ricos propietarios de tierras. A partir del siglo VI a.C. surgen nuevos modelos de organización. La tiranía, donde una sola persona tomaba el mando, y la democracia o gobierno del pueblo, en la que los ciudadanos comenzaban a participar de las decisiones políticas de cada ciudad-estado. 3. Las colonizaciones griegas. Entre los siglos VII y VI a.C. los griegos ocupan nuevos territorios del Mediterráneo y el Mar Negro. Las causas: la falta de tierras de cultivo y el aumento de población. Pero pudo deberse también a épocas de sequías y epidemias. 3.1. Las metrópolis y las colonias. Las metrópolis eran las ciudades de origen o partida. Las colonias eran las nuevas ciudades que fundaban, generalmente situadas en zonas costeras, rodeadas de tierras fértiles. Las colonias estaban vinculadas entre sí afectiva y comercialmente con su metrópoli. Así, cada colono llevaba consigo un puñado de tierra y brasas de fuego que hacían arder a su llegada a la zona del sur de Italia y Sicilia. Conocida como Magna Grecia, reunió muchas colonias como Siracusa, que prosperó hasta rivalizar con sus metrópolis griegas. 4. La época clásica. 4.1. Las guerras médicas.
Los griegos ocuparon el Mediterráneo oriental y los persas también lo ambicionan. 490 a.C. El rey de los persas, Darío, cruza el mar Egeo para apoderarse de Grecia, pero los atenienses los detienen en la batalla de la bahía de Maratón. Primera guerra médica en la que Filipides, un soldado griego, después de haber recorrido ya 240 kilómetros, para pedir ayuda a los espartanos, corrió otros 42 kilómetros hacia Atenas para anunciar la victoria, muriendo después del esfuerzo. 480 a.C. El hijo de Darío, el rey Jerjes, conquistó el norte de Grecia, pero una alianza de las polis griegas lideradas por Esparta, lo intenta impedir y a pesar de su defensa heroica, los griegos fueron derrotados en la batalla de las Termópilas. Ese mismo año los persas tomaron Atenas, pero finalmente serán derrotados en la batalla de Salamina. 4.2. El predominio de Atenas y Esparta. Finalizadas las guerras médicas, las polis griegas se unieron y formaron la Liga de Delos para combatir juntas, en caso de nuevas guerras, destacando Atenas, situada en la región de Ática, y Esparta, situada en el Peloponeso. Ambas tenían un sistema de organización diferente, la democracia y la tiranía. Atenas tuvo mayor esplendor con el general Pericles, por su renovación cultural y política. Se rodeó de intelectuales, embelleció la ciudad y construyó el Partenón en honor a la diosa Atenea Partenos. Esparta era un estado militar, todo se hacía en función al ejército. Tenía 2 reyes y un gobierno orientado hacia la guerra y la disciplina militar. Los padres no educaban a sus hijos, los cuales, desde los 7 años pasaban a depender del Estado. La creciente rivalidad entre ambas fue creciendo y Esparta abandona la liga, creando la suya propia, la Liga del Peloponeso, contra la Liga de Delos. Ambas ligas se enfrentarán entre sí, en las llamadas Guerras del Peloponeso, años 431 al 404 a.C., que acabó con la derrota de Atenas y el fin de su democracia. 4.3. Atenas y Esparta, modelos políticos distintos. En Atenas, el poder recaía en el pueblo o demos. Su modelo de gobierno se llamó democracia, pero tiene diferencias con la democracia de hoy. Por ejemplo, solo participan en política los ciudadanos mayores de 20 años, los propietarios de tierras y los hijos de padre o madre ateniense. En cambio, ni los metecos o extranjeros, ni los esclavos podían participar. Se reunían en la eclesia o asamblea de ciudadanos que aprobaba leyes y declaraba la guerra o la paz. Las instituciones atenienses eran la bule, que vigilaba que se cumpliera la ley, formada por 500 miembros elegidos por sorteo cada año. La elía, o Tribunal de Justicia Popular, formado por 6.000 ciudadanos elegidos al azar. Los ciudadanos podían acceder a cargos públicos o magistraturas, por ejemplo, los arcontes eran los responsables de asuntos políticos y religiosos, y los estrategas dirigían asuntos militares. En Esparta, su sistema de gobierno era llamado diarquía, o gobierno de 2 reyes con funciones políticas y religiosas. Los cargos políticos recaían en unas pocas familias, originando una oligarquía. El ejército tenía gran poder y participaba en decisiones políticas importantes. Los órganos de gobierno eran la Jerusía o Consejo de Ancianos, compuesta por 28 miembros mayores de 60 años. Elaboraba leyes e impartía justicia. La apella o Asamblea, que aprobaba o rechazaba las propuestas de la Jerusía. Los éforos o magistrados, quienes supervisaban que se cumplieran las leyes y mantuvieran el orden interno. 5. La época helenística. 5.1. El reinado de Filipo y las guerras del Peloponeso debilitaron a las polis griegas, lo cual aprovechó Macedonia para atacarlas desde el norte. En la batalla de Queronea, en el año 338 a.C., el rey macedonio Filipo II derrotó una alianza de polis liderada por Atenas y Tebas. 5.2. El imperio de Alejandro Magno. Filipo II de Macedonia, padre Alejandro Magno, fue asesinado y Alejandro, con solo 20 años, uno de los imperios más grandes de la Edad Antigua, conquistó Asia Menor y Egipto, donde fundó la ciudad de Alejandría, en el delta del Nilo. Desde allí se dirigió hacia el imperio persa y venció al rey Darío III, convirtiéndose en el rey de Persia. Después, continuó hasta la India y Asia Central. Alejandro instauró la lengua y cultura griegas en los territorios conquistados. Esta difusión de la cultura griega recibirá el nombre de Imperio Helenístico.
5.3. Los reinos helenísticos. Tras morir a los 33 años, sus generales se repartieron los territorios, lo que provocó la división del imperio en reinos. Macedonia y Grecia fueron gobernadas por Antígono. Siria y Asia Menor lo fueron por Seleuco. Egipto y Palestina pasaron a manos de Ptolomeo. Se construirá el faro de Alejandría y la biblioteca. La civilización griega se mezcló con la persa, mesopotámica o egipcia. Además de Alejandría, prosperaron otras ciudades como Antioquía o Pérgamo, junto a la costa de Anatolia. 6. La vida cotidiana en Grecia. 6.1. La sociedad griega. Los ciudadanos eran varones nacidos de padres libres. Tenían derechos políticos y civiles, así como obligaciones tales como la de participar en el ejército. Poseían tierras y se dedicaban al comercio. Los no ciudadanos podían estar formados por personas libres o no. Los extranjeros, llamados metecos en Atenas, y periecos en Esparta, eran libres, pero no tenían derechos políticos. Las mujeres griegas apenas tenían derechos y se dedicaban a tareas domésticas y artesanales. Los esclavos, sin ningún derecho, eran considerados una propiedad de sus amos. Eran muy numerosos, en Atenas más de un tercio. 6.2. La alimentación. Basada en una dieta mediterránea, cereales, verduras, legumbres, queso y fruta. La carne era escasa, en su lugar comían abundante pescado. Las comidas eran sencillas, salvo los banquetes o simposios de las clases altas. 6.3. Las viviendas griegas. Estaban construidas en adobe, con suelo de arcilla y tejado a dos aguas, hecho con tejas de barro y sujeto con vigas de madera. Tenían 2 plantas y un patio central, por lo que eran luminosas y aireadas. 6.4. El modelo de familia. El padre era la máxima autoridad. Dirigía los negocios, el culto a los difuntos y participaba en la vida pública. Las mujeres dedicadas a las tareas del hogar y ocupaban un espacio llamado gineceo, separado del andrón, que era el espacio de los hombres. Los hijos tenían distinta educación en función del sexo y su clase social. Si pertenecían a clases acomodadas, tenían un pedagogo y las niñas eran educadas en asuntos domésticos.